Una producción de Ica Televisión presenta El Bastión de la Cultura. Para conocer nuestro pasado, a nuestros personajes y lo nuestro, el bastión de la cultura, nuestra historia.
Carmen de Bizet, de la ópera. Son fragmentos, son pasajes que caracterizan personajes y situaciones.
iba a ser amigo de la brutalidad si siempre las cosas las hacía yo? Cuando veía que poner huevo siempre faltaba. ¿Qué? ¿Te parece poner huevo? Torturar a un montón de pendejos que no sabían lo que hacían. Sí, zum Heil. ¿Qué? ¿Tenés miedo de nuestro pasado? En eso tenés razón. Muchos nos traicionaron. Pero tu amistad nunca faltó. Budapest, la capital de Hungría, es el centro de todo sentido del país. Aquí se encuentran los caminos más importantes, es el centro de la vida cultural, política y económica también. Su forma es redondo, dividido a dos partes por el río
más grande del país, el Danubio. Nuestra visita de la ciudad empezamos con la colina de San Gerardo. Aquí se encuentra la fortaleza nunca acabada, la Ciudadela, construida en la segunda parte del siglo pasado para mantener control sobre la ciudad rebelde Pest. También aquí se encuentra el Monumento de la Libertad, con su figura central, la mujer sostenida una palma palmírica. Y naturalmente la vista maravillosa de la ciudad. Ahora se ve la parte sur de la capital. Y el Hotel Gellert, que es el más antiguo, uno de los más antiguos de los hoteles de primera categoría. El ex Palacio Real actualmente es un centro cultural y el monumento de San Gerardo, desde el punto donde ahora su estatua se ve, tiraron su cuerpo en un barril enclavado al Danubio. Así se murió y llegó a ser uno de los primeros mártires de la religión cristiana. El puente Elizabeth fue inaugurado en el año 1964, la iglesia parroquial del distrito quinto, y estamos acercando a la plaza de los franciscanos, donde el edificio más bonito es el Palacio Parisiano, construido en los últimos años del siglo pasado en estilo secesivo ecléctico. Aquí se ve la entrada del patio del palacio. Ahora se ve la calle Bazzi, que es el centro de la ciudad, el corazón de la ciudad, donde se encuentran varias tiendas, siempre mucha gente por la calle, y donde siempre se encuentra muchedumbre por la noche también. La inundación de 1838 destruía la mayoría de los edificios de Pest. Por esto, la mayoría de los edificios fueron construidos en la segunda parte del siglo pasado y las fachadas muestran los estilos característicos de aquel tiempo. Arte moderno, secesión, eclectismo. Un buen ejemplo para esto es la pastelería más antigua de la capital, Gerbeaud se llama. Un mosaico pintoresco atractivo en la fachada del edificio que decoraba la plaza de los franciscanos. Mientras tanto, frente a nosotros ya se ve la iglesia franciscana y el pequeño boulevard, que es el primer anillo alrededor del centro histórico de Pest. Pasando por la calle Rákóczi, en una esquina, arriba se ve la estatua de nuestro rey famoso Matías. El cine Urania originalmente era un nightclub llamado Alhambra y ahora se ve la capilla de San Roque, la plaza de Blaha Luisa nombrada por la famosa actriz del siglo pasado. Estamos cruzando el Gran Boulevard, el segundo anillo alrededor del centro histórico de Pest, y el edificio frente a nosotros
pasando por la calle Rákóczi hasta la estación ferroviaria de Este. Inaugurado en 1884, construido en estilo ecléctico, un edificio muy buenas proporciones. Entre tanto hemos llegado al barrio de deporte de la capital. Y el edificio frente a nosotros es el Estadio Popular, construido en los primeros años, en los años 50. Y un maravilloso edificio a su lado, el centro del Instituto Geológico, la Casa Cultural del Ejército de Hungría. Y entre tanto hemos llegado al Museo del Transporte. Varios medios del transporte público están expuestos aquí. El museo es uno de los más antiguos de la ciudad, formado en los